¿Qué pasó este fin de semana que tiene que ver con la Guardia Nacional? Bueno, pues el domingo Claudia Sheinbaum estuvo con el presidente López Obrador y otros funcionarios públicos en la inauguración de un cuartel precisamente de la Guardia Nacional. Durante este evento dio un discurso en el que, entre otras cosas, habló sobre lo que pretende hacer en su sexenio con la Guardia Nacional y dijo que su enfoque va a hacer que la Guardia Nacional sea transferida a la Sedena, tal y como establece una de las iniciativas que envió el presidente López Obrador al Congreso en febrero pasado. O sea que va a hacer que esta iniciativa sea aprobada y está de acuerdo con esta propuesta de que una corporación de seguridad pública que en teoría iba a tener un mando civil, porque eso es lo que dice la ley que la creó, pues ahora sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo tanto tenga un mando militar. Eso fue lo que dijo Claudia Sheinbaum el domingo. Pero además, durante la semana habló sobre si esto supone que se está militarizando la seguridad en México o que hay una militarización en México en general. Y dijo que no tenemos por qué estar preocupadas, porque eso no está pasando. En México no hay militarización. Pero ¿para qué se los explico yo si la podemos escuchar? Vamos a escuchar exactamente qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la militarización en México. Ahora, ¿quién dicta la política de seguridad? La presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del ejército, y no es así. La política de seguridad la define el gobierno de la República con la presidenta de la República. El secretario o secretaria de Seguridad Ciudadana, su labor es coordinar esta política de seguridad pública y colaborar con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina y con la Fiscalía General de la República. Porque recuerden que ahora hemos hecho la invitación, ya será en su momento evidentemente cuando entremos, formal, a que el Fiscal General de la República sea parte del Gabinete de Seguridad, lo cual nos va a permitir, pero va a coordinar la política de seguridad. En este video, además de esto, lo que está diciendo Claudia Sheinbaum es que quien dicta la política de seguridad en México es la presidenta o el presidente. En este momento, el presidente López Obrador y en unos meses la primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Entonces dice, bueno, si hay un mando civil, o sea, si es un civil quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues no puede haber una militarización. Militarización sería que las Fuerzas Armadas y como un funcionario de la Sedena o de la Secretaría de Marina dictara la política de seguridad, o sea, que tomara todas las decisiones relacionadas con la política de seguridad en México. Entonces, todas esas personas que están diciendo que queremos la militarización, pues están equivocadas porque esto es totalmente falso. Eso es lo que dijo Claudia Sheinbaum esta semana, que por cierto, en el video, si lo notaron, está ahí José Antonio Merino, que fue nombrado como titular de esta agencia, está ahí junto durante este anuncio. Y bueno, las caras de las personas que están ahí también son pues bastante curiosas cuando dice esto Claudia Sheinbaum. Por supuesto, quien celebró esto que dijo Sheinbaum fue el presidente López Obrador, porque bueno, como acabamos de recordar, esta es una de sus iniciativas, es algo que el presidente ha buscado también a lo largo de su gobierno. Él específicamente dice que la Guardia Nacional no puede estar a cargo de la Secretaría de Seguridad porque esto corrompería a esta corporación y que el hecho de estar a cargo de la Sedena haría que fueran incorruptibles todas las personas que trabajan en la Guardia Nacional o los elementos de la Guardia Nacional. Este es uno de los argumentos que ha dado el presidente López Obrador. Entonces, por supuesto, él celebró esta decisión que ya tomó Claudia Sheinbaum, pero hay algunas organizaciones que no lo celebran
para nada, no lo celebran para nada. Por ejemplo, tenemos al colectivo Seguridad Sin Guerra y a la organización Artículo 19, quienes esta semana publicaron un comunicado a propósito de este anuncio de Claudia Sheinbaum, en el que dicen, entre otras cosas, que bueno, esta reforma que quiere hacer el presidente López Obrador y que Claudia Sheinbaum está apoyando rompe el orden constitucional que está definido desde 1917 en este país y que establece que las Fuerzas Armadas, cuando estamos en tiempos de paz, no pueden hacer tareas civiles, que es lo que se está proponiendo cuando se quiere transferir la Guardia Nacional a la Sedena. Además, que esto implicaría una violación al principio de la separación de poderes y la independencia judicial, porque la Guardia Nacional, con un mando militar, tendría también que asumir tareas de investigación. Entonces, ya no tendríamos una separación de poderes en el país. Y más importante y más grave todavía es que esto supondría riesgos para las libertades y los derechos humanos, que hay que recordar que de los 14 casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han tenido sentencias, en el caso de México, por lo menos 6, que son casi la mitad, se refieren a violaciones perpetradas por el ejército mexicano. Estas violaciones incluyen, y vamos a poner atención en esto, incluyen tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Todo esto hecho por miembros del ejército mexicano. Casi la mitad de los casos que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son casos que involucran a militares mexicanos. Tenemos, por supuesto, más datos. Otro dato que involucra a los militares en México es que entre 2007 y 2020, alrededor de 70,000 personas reportan haber sufrido agresiones físicas después de ser detenidas por el ejército. Esto está consignado en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad que hace el INEGI. 70,000 personas que fueron detenidas por el ejército dicen que fueron agredidas, después de su detención. Esto es lo que reportan estas personas detenidas. Y por supuesto, las agresiones pueden ser de muchos tipos, como estos que les acabo de mencionar, que están en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, esto es algo que a Claudia Sheinbaum pues no le interesa mucho, porque ya nos confirmó que sí va a pasar a la Guardia Nacional, a la Sedena. Y si se lo perdieron, en Serendipia hicimos un resumen de cómo ha sido el diálogo de Sheinbaum con estas organizaciones de la sociedad civil que le están advirtiendo sobre los peligros de hacer esto, los peligros de que la Guardia Nacional tenga un mando militar. Es un videíto de unos segundos, así que vamos a verlo. A partir del 1 de octubre, que yo sea presidenta, la Guardia Nacional será parte de Sedena. ¡Bravo! ¡Muy bien! No, por favor, las organizaciones de la sociedad civil le pedimos que no haga eso. Las Fuerzas Armadas no pueden realizar tareas civiles. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Bueno, de acuerdo con la evidencia, esto para empezar pondría en peligro la separación de poderes. Ay, no, no pasa nada. Cálmense. Es que la militarización... ¿Cuál militarización? Si la presidenta es quien dicta la política de seguridad. Pero escúchenos, porque no. Todos los que hablan de militarización están mal. Y esa fue la conclusión de Claudia Sheinbaum, y por eso ya dijo que en su gobierno sí va a tener mando militar la Guardia Nacional. Vamos a hablar entonces de qué es exactamente la militarización y a qué nos referimos cuando hablamos de eso. Regresando a la pregunta, ¿de qué hablamos cuando decimos que se está militarizando no solo la seguridad pública, sino otras tareas y otras tareas de la vida pública en México? Bueno, para responder esta pregunta, porque por supuesto nosotras no somos expertas en seguridad, Mirna Calderón habló con Jonathan de Vicente, quien es director de incidencia política de la organización México Unido contra la Delincuencia. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista
entrevista para empezar a entender qué es la militarización. Definimos la militarización como la transferencia de funciones y presupuestos que tienen un origen civil, que ahora están a cargo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, entendidas como la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como la Guardia Nacional. Es un proceso que ya no solamente abarca el tema de seguridad pública, sino que también lo vemos presente en otras áreas y esferas de la vida pública del país. ¿A qué nos referimos con esto? Pues las Fuerzas Armadas ahora están encargadas de la construcción de los grandes proyectos de esta administración, pero también han trascendido a que ahora administran y operan aduanas, aeropuertos, puertos. Entonces vemos que esta expansión de la presencia militar va más allá de la seguridad. A eso nos referimos con militarización. O sea que no es solo que se quiera transferir la Guardia Nacional a la Sedena y entonces vayan a controlar también este aspecto de la seguridad pública en México, sino que poco a poco este gobierno le ha estado entregando a los militares más tareas que en la Constitución y según lo que tenemos definido en nuestras leyes, no les corresponden. Un ejemplo muy claro son las obras públicas, como el Tren Maya, es el ejemplo perfecto que está operando la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con un análisis del IMCO, y este dato también es muy importante, en este sexenio, solamente en este sexenio, las Fuerzas Armadas en México han operado 6 veces las obras públicas que operaron durante los 2 sexenios pasados. 6 veces en un sexenio las obras públicas de los 2 sexenios pasados. Pero Claudia Sheinbaum dice que no hay militarización. También la acabamos de escuchar diciendo que pues no hay militarización porque pues hay todavía un mando civil, ¿no? Que el comandante supremo, o sea, el presidente, es un civil, entonces que esto no nos debe preocupar, porque el presidente ahí sigue siendo una persona, no un militar, entonces, ¿de qué nos preocupamos? Bueno, de esto también habló Mirna con México Unido contra la Delincuencia y también de las consecuencias que podría tener darles todo el poder a las Fuerzas Armadas y darles cada vez más y más cosas que puedan controlar. Vamos con este último fragmento de la entrevista. Creo que nos habla de no comprender el fenómeno en el que estamos. Te digo, esta esfera de la militarización ha avanzado a áreas de la administración pública que no les corresponden a las Fuerzas Armadas y que esto lo mandata incluso la propia Constitución, ¿no? Entonces, justamente uno de esos argumentos es que la militarización es problemática porque contraviene el orden constitucional que está actualmente vigente. O sea, el artículo 129 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz solo pueden dedicarse a temas de disciplina militar. Sin embargo, pues lo que observamos es que va más allá de esa disciplina militar lo que están haciendo, ¿no? Te digo, la construcción de los grandes proyectos, pero también la administración de empresas que les han sido creadas. Entonces, negar la militarización me parece preocupante en el sentido que no estamos dimensionando el punto en el que nos encontramos actualmente. Ahora que hablamos un poco de las consecuencias que esto podría tener y de que tengan tanto poder en las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son los riesgos de que el ejército asuma tareas que normalmente son civiles? Mira, actualmente no tenemos que exista un impacto real y un ahorro de recursos cuando se ha manejado, que estos proyectos que están a cargo tengan un impacto social. Lo que hemos visto, pues, nuevamente son violaciones a derechos humanos, poca transparencia, pues también es un debilitamiento del Estado de Derecho, no son transparentes, como he mencionado. Son instituciones pensadas para la guerra que tienen un régimen diferenciado, de manera más concreta, entre más funciones le damos a las Fuerzas Armadas, más funciones están exceptuadas del régimen de derechos, de justicia, transparencia, rendición de cuentas y democracia. Por eso es problemático. También, pues, la propia experiencia, tanto nacional como internacional, pues nos ha demostrado que darle todo el poder a las Fuerzas Armadas, que aparte detentan las armas, pues trae consigo posibles desequilibrios de poder, ¿no? Justamente lo que pasó el día de ayer. El día de ayer en Bolivia. En Bolivia. El intento de este golpe de Estado fue justo el ejemplo que pusimos en esta entrevista, pero justo lo que está explicando Jonathan es que pues el presidente López Obrador dice que una de las principales razones para hacer esta transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena es que entonces no va a haber corrupción porque el ejército es incorruptible, ¿no? Y también
pues totalmente transparente según la lógica del presidente, pero debemos preguntarnos si verdaderamente las Fuerzas Armadas son menos corruptas o si simplemente hay menos transparencia y entonces nos enteramos cada vez menos de la corrupción que hay dentro de estas corporaciones. Tenemos, por ejemplo, un caso en noviembre del año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que ordenar que las Fuerzas Armadas entregaran las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, porque se estaban negando a entregar se siguen negando a entregar estas declaraciones patrimoniales con el pretexto o el argumento de que es información personal y de seguridad nacional que podría poner en riesgo a estas personas, cuando las declaraciones patrimoniales son información pública que tenemos derecho a conocer todas las personas. Entonces, estamos hablando de ingenieros que participaron en la construcción del aeropuerto y cuyas declaraciones patrimoniales, pues, no tendría que haber problema con hacerlas públicas, ¿no? Pero, pues, no, las Fuerzas Armadas se niegan rotundamente a entregar esto. Este es solo un ejemplo y no podemos evitar preguntarnos por qué. ¿Por qué? ¿No? ¿Hubo corrupción en estas contrataciones? ¿Hubo pagos irregulares? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Y para quienes hacemos solicitudes de información constantemente, es algo muy común y de hecho lo milagroso es que la Sedena te entregue información porque la mayoría de las veces la reservan por motivos de seguridad nacional, incluso cuando la información sí tiene que ser pública, no es peligroso que la publiquen o que te la entreguen, siempre dicen que no por seguridad nacional y no porque no sé qué. Entonces, cuando hay esta falta de transparencia y de rendición de cuentas, pues realmente estamos hablando de una corporación muy transparente y realmente incorruptible o solo de una parte del gobierno que va a hacer todo por ocultar la información y entonces, por supuesto, aunque haya corrupción ahí adentro, no nos vamos a enterar. Eso también sería algo que nos tendríamos que preguntar cuando escuchamos al presidente López Obrador decir que es que no, si la Guardia Nacional se queda en la Secretaría de Seguridad, se va a echar a perder y va a ser como lo peor que le pueda pasar. Pero si va a la Sedena, ahí sí va a ser todo súper transparente, incorruptible y todo muy bien. La experiencia nos dice que no es así y como advierten también estas organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, cuando hablamos de Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, hablamos también de violaciones a derechos humanos constantemente y lo hemos visto también en este sexenio. Eso no ha parado, ejecuciones extrajudiciales de las que hemos hablado también aquí en Serendipia en vivo, por las que pocas veces pagan los militares, porque recordemos que tienen su propio sistema de justicia, en donde también pueden encubrir todos los casos que quieran. Entonces, esto es lo que está pasando con la Guardia Nacional. Por supuesto, esto todavía no está aprobado. Tendremos que esperar que pasen algunos meses. Lo podrían empezar a aprobar más o menos por septiembre en el Congreso, así que vamos a ver qué pasa ahí. Y si no, ya una vez que tome posesión Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre.